Pollo salteado con brócoli y zanahoria. Antes de empezar, te invito a que te suscribas. Vamos a empezar partiendo de esta forma el brócoli. A mí no me gusta dejarlos en trozos tan pequeños. Vamos a partir en rodajas una zanahoria previamente lavada y pelada. El brócoli y la zanahoria los llevaremos en agua caliente con un poquito de sal y esperaremos 5 minutos para reservarlos. Recomiendo dejarlos en el fuego por 5 minutos nada más y sacar todo inmediatamente para evitar que quede muy blandito y se deshaga el brócoli. Usaremos una pechuga de pollo. Vamos a cortar en la forma que más te guste, ya sea en fajitas o en trozos. Partiremos media cebolla en aros o en julianas. En un sartén echaremos un chorrito de aceite y cuando esté bien caliente echaremos el pollo allí. Daremos vuelta y echaremos los condimentos que tú quieras. Yo echaré ajo en polvo, pimienta y sal. Dejaremos que selle muy bien el pollo y le echaremos un ajo finamente picado. Echaremos un chorrito de agua por si se está pegando el pollo. Integraremos la cebolla, dejaremos que se cocine y se ablande la cebolla un poco. Vamos a integrar el brócoli y la zanahoria junto con el pollo y la cebolla. Vamos a disolver una cucharadita de maicena en agua y la integraremos. Cada que integramos un ingrediente vamos a revolver muy bien todo para ir mezclando. Agregaremos salsa de soya, pero si quieres puedes agregar las salsas que quieras. Por ejemplo, yo mezclaré salsa de soya, salsa negra, salsa teriyaki y salsa barbecue. Mezclaremos muy bien, taparemos y bajaremos del fuego y vamos a servir. Esto es una forma de hacer pollo salteado. Espero te haya gustado. Somos CRB, cocina rico y barato.